noches, hermanos. Buenas noches a todos los que están hoy aquí por la misericordia del Señor, los que estamos aquí hoy por la misericordia de nuestro Señor. Bienvenidos, están en su casa. Antes de que se sienten, les pido el favor de que oremos al Padre Celestial por la palabra que nos va a regalar hoy, nos va a ministrar en el día de hoy. Todos unánimes y juntos oremos. Padre Celestial, Papito Santo, mi Abacados, Padre Santo, en esta hora, Padre, nos ponemos delante de tu presencia, delante de tu Santo Espíritu y suplicamos que tomes el control de la palabra de hoy, Padre, que seas tú hablándonos, que no sea la hermana Leonor, Padre, que seas tú, Señor, que no sea su sabiduría humana carnal, Padre, sino que seas tú, Padre Celestial, que tú tomes el control de esta palabra, Padre Santo, que abras, dígale que abras los sentidos espirituales de todos nosotros para recibir esta palabra, rema, y ponerla por obra cuando la necesitemos. Padre, gracias, alabado seas, glorificado seas y exaltado seas desde ahora y para siempre. Amén, amén y amén. Ahora sí pueden sentarse, ya oramos. Que sea el Señor hablándonos, que sea el Señor tomando el control de la palabra y diciéndonos lo que nos quiere decir en el día de hoy. Siempre nos trae el Señor, el Padre Celestial, a la iglesia con un propósito. ¿Y cuál es su propósito? Bendecirnos. No hay otro propósito, solo bendecirnos. ¿Y qué problema para venir a la iglesia, cierto? ¿Por qué? Porque el Señor nos quiere bendecir. Y por eso el problema, la oposición, el impedimento, todo eso, a que usted venga porque el Padre solamente lo quiere bendecir. Entonces vamos primero que todo a la palabra. El Señor me ha dado el título de la palabra hoy. La diferencia es venciendo al mundo. Es el título de la palabra que el Padre Celestial me dio para el día de hoy, que me la viene dando hace días. Ha sido pidiéndole, Señor, ¿qué tú quieres que yo predique, Padre? Que no sea mi voluntad, sino la tuya. Sin embargo, les comento, hemos estado en el Espíritu con mi apóstol Fernando, mi apóstol Graciela, en lo que el Señor nos quiere decir. Hemos estado en el Espíritu, empoderando la iglesia, empoderándonos a todos para que venzamos al mundo, para que nosotros, los hijos de Dios, hagamos la diferencia. Pero eso solamente se puede con el Señor. Por algo hay un versículo en la Biblia que todo el mundo se lo sabe, que dice: todas las cosas las puedo solamente en Yahshua que me fortalece, en Jesucristo de Nazaret que me fortalece. Por eso venimos acá, porque necesitamos de esa palabra, necesitamos del poder del Señor. Vamos a ir como les decía, el título es La diferencia es venciendo al mundo. ¿Qué es vencer para nosotros los hijos de Dios, los que pasamos a ser creación y de ser creyentes nomás y pasamos a ser hijos de Dios? Vencer para nosotros tiene que ser obligar al enemigo a sentirse derrotado. ¿Sí está de acuerdo usted que tiene que obligar al enemigo a sentirse derrotado? Usted sabe que usted tiene un adversario, ¿cierto? Y usted tiene un enemigo que no quiere que el Señor haga con usted lo que el Señor quiere hacer. El enemigo está ahí todos los días haciendo lo que tenga que hacer para impedir que usted sea bendecido, como acabamos de decir, para impedir que usted sea salvo, para impedir que usted sea liberto y que usted sea prosperado. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, los que venimos a una iglesia, los que estamos temiendo ya del Señor, los que estamos buscando, los que tenemos hambre y sed de justicia en alguna de las áreas de nuestras vidas? ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a ir, entonces es eso, llegar hasta el punto de vencer y obligar al enemigo a sentirse derrotado. Yo estoy en ese propósito. ¿Cuántos están también en este propósito? ¿Cierto que sí? Vamos a ir a primera de Juan 5:1. El título de esa palabra, saquen todos sus Biblias porque es lo que dice la palabra de Dios, no es lo que diga el hombre. Es lo que dice su palabra, lo que el Señor tiene para todos y cada uno de nosotros. El título en primera de Juan 5:1
Dice la fe que vence al mundo. La fe que vence al mundo. ¿Sí? ¿Ya están ahí? Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿En qué se conoce que los hijos de Dios amamos a Dios? Cuando guardamos sus mandamientos. Se conocen los hijos de Dios. El versículo 3 dice, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Qué quiere decir gravosos? Guardar sus mandamientos no es difícil, lo que pasa es que nosotros mismos, como nos gusta el ser humano tanto el pecado, por eso nos parece grave y nos parece difícil cumplir los mandamientos de Dios, pero aquí la palabra está diciendo que sus mandamientos no son gravosos, y si la palabra lo dice es porque es así. Qué fácil es que cuando uno se determina a obedecer, a cumplir sus mandamientos, lo va empezando a hacer y lo va haciendo. Cuando se da cuenta lo está cumpliendo. Cuando se da cuenta lo está viviendo en su propia vida. El versículo 4 dice, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Si usted nació de nuevo, si usted nació de Dios, usted puede vencer al mundo. Lo está diciendo aquí la palabra, y que vence al mundo. El que es nacido de Dios vence al mundo, a los deseos de la carne, al pecado. Eso es lo que nos está queriendo decir. Usted no es una persona imposibilitada para vencer al mundo, para vencer el pecado o los deseos de la carne o las tentaciones, no. Usted es una persona, la palabra lo está diciendo, que todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Volvamos a leer el 4, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Fe es sinónimo ¿de qué? De nuestra confianza. Si usted tiene su confianza en un Dios todopoderoso, en el creador de los cielos y la tierra, en el que murió y resucitó, en el que bajó a los profundos infiernos, pero subió a los cielos y está sentado en el trono de la gracia, usted vence al mundo. Si usted tiene su confianza y usted tiene victoria y usted puede vencer. Eso dice la palabra. Eso es lo que estamos leyendo. Vamos al versículo 18, porque por tiempo pues no alcanzamos a leer todo. Versículo 18 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿Ha llegado a ese punto de saber y entender y estar seguro que usted no practica pecado, y que si usted no practica pecado el enemigo no le toca? Volvemos a repetirlo, a leerlo para entenderlo bien. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Dios le guarda a usted del pecado, Dios le guarda de la maldición, Dios le guarda a usted, pero usted tiene que disponerse. Dice, y el maligno no le toca. Viene una protección divina sobre su vida si usted no practica pecado. Porque ya ahí es donde nos damos cuenta que somos nacidos de Dios, y que por ser nacidos de Dios y que amamos al Señor cumplimos sus mandamientos. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros los hijos de Dios para vencer al mundo, para obligar al enemigo a sentirse derrotado, para obligar al pecado a decirle usted ya no tiene nada conmigo. Yo a usted pecado ya le puedo decir no. A lo que usted me quiere hacer pecar yo le puedo decir que no, porque Dios no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse, dice su palabra. Y si Dios aquí me está diciendo que yo puedo vivir la vida sin practicar el pecado y puedo vencer al mundo, puedo vencer la carne, yo lo puedo hacer. Porque Dios no es hombre. Los hombres sabemos que mienten, que fallan, que defraudan, que engañan, que todas las cosas, ¿cierto? Pero Dios no es así. Dios no es así. Entonces nosotros debemos buscarle a Él. Para eso usted viene a la iglesia,
para congregarse y empezar a entender y a dejarse guiar de las instrucciones de Dios para no participar de pecado y practicar el pecado y para que no vengan maldiciones a su vida. Porque la palabra de Dios dice en Proverbios 26:2 que no hay maldición sin causa. ¿Qué problema tiene usted por ahí? ¿O qué maldición? ¿Qué problema en su familia? ¿Qué problema de salud? ¿Qué problema de finanzas? ¿De alguna situación? ¿De alguna cosa tiene usted? ¿Qué tiene usted? Ese problema tiene una causa, se llama pecado. Por causa de ese pecado que ha venido en su familia, que ha venido en usted, que ha venido en el hombre y la mujer, por causa de ese pecado hay maldición en su vida, no por más, no porque Dios lo quiera ver a usted maldecido, lo quiera ver mal, lo quiera ver enfermo, lo quiera ver en problemas en su matrimonio, en sus cosas, no, no por eso, sino porque hay una causa y esa causa se llama pecado y nosotros tenemos que entender que no debemos seguir practicando pecado porque no nos conviene, no nos conviene. Vamos al mismo libro ahí a primera de Juan 3, atrasito. Una hoja atrasito. En el versículo 3, 5 y 6 vamos a leer. Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo. A sí mismo él es puro. Usted tiene esperanza en Dios, que Dios lo puede ayudar a usted a vencer el mundo, a vencer las maldiciones, a vencer con todo lo que Dios no tiene para usted. Purifíquese a sí mismo. Nos enseñaba la pastora Gloria en la semana pasada en un versículo en Apocalipsis donde dice, el que es santo, santifíquese más. Eso es lo que tenemos que estar haciendo ahorita los hijos de Dios, santificándonos más. Y esto es concordancia de esa palabra, dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo y así como él es puro. Usted tiene el testimonio de que nuestro Señor Salvador Jesucristo de Nazaret, Él es puro. Y a Él es el que usted tiene que mirar. Usted no tiene que venir aquí a mirar si el hermanito es puro, si el pastor es puro y es santo, no. Usted mire que el que lo salvó a usted, que el que le está haciendo esta promesa a usted, Él es puro. Y si Él le dice que Él vino aquí en carne y pudo vivir sobre la tierra y pudo ser tentado y pudo vivirse en pecado y pudo purificarse más y santificarse más para hoy estar en la gloria de Dios y está diciendo que usted lo puede hacer, usted lo puede hacer. Usted lo puede hacer. Vamos al versículo 4. Versículo 5, vamos. Dice, ¿y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados? Y no hay pecado en Él. Él apareció únicamente en la tierra, en la cruz del Calvario, para quitar nuestros pecados. Para eso Él se reveló, se manifestó y pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario, para quitar nuestros pecados, no para que siguiéramos en las mismas, sino para quitar nuestros pecados, para quitarnos maldiciones, para quitarnos todo de lo que nosotros mismos nos andamos a veces quejando. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué en esta área? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué mi familia? ¿Por qué mis finanzas? ¿Por qué? Ahí está el por qué. Por eso, en el versículo 6, vamos. Todo aquel que permanece en él no peca. ¿Usted está permaneciendo en él para no pecar? Permanezcamos en él para no pecar. Permanezcamos orando, permanezcamos viniendo a la iglesia, permanezcamos creyendo, permanezcamos buscando de Dios a toda costa para no pecar, para que Él nos dé el poder y su fuerza para no pecar. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Si usted conociera a Dios, que lo ama tanto, que lo quiere bendecir, que lo quiere salvar, que lo quiere libertar de tantas maldiciones, de tantas cosas, no pecaría, no pecaría. Y lo conocería a Él. Usted conocería a Dios, a ese Dios todopoderoso que usted, no, pero ese Dios, ¿cuál Dios?
Es que usted no lo ha conocido porque no se ha dispuesto. Hay que disponerse a conocerlo a Él. Y el día que usted lo conoce a Él, conoce su misericordia, conoce el sacrificio que Él hizo en la cruz por el pago de nuestros pecados, usted no va a pecar. Y usted le va a conocer su amor, va a conocer su misericordia. No se deje distraer por nada. No se deje distraer por nada. Póngale cuidado a la palabra porque usted vino a eso. Vino a recibir. No se deje distraer porque si no pierde. El que se distrae pierde. El versículo 8. Leamos el 7, dice: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. ¿Usted quiere justicia? En alguna de las áreas de su vida, usted justicia no va a encontrar del hombre. Usted justicia no va a encontrar de su jefe, de su esposo, de su esposa, de su familiar, de la persona que le dice que ay, yo te amo, de la persona que le dice no, yo hago lo que sea por usted. No, usted esa persona no, de la familia, usted no va a encontrar justicia. Aquí dice: hijitos, nadie os engañe. No se deje engañar, no se deje seducir de que usted va a encontrar justicia en otra persona o en el mundo o en el adinerado. No, la justicia que usted necesita para cualquier área de su vida, usted la encuentra es en el justo. Pues su palabra dice: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Leamos el 8. Otra vez nos habla el Señor: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Tenemos que no pecar. Tenemos que instarnos a no ser del diablo, sino a ser del Dios Todopoderoso, que nos quiere salvar y que nos quiere bendecir. Tenemos que ser así, no practicar el pecado para no ser del diablo, sino para ser de Dios. Dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Dónde están las obras del diablo en este tiempo? En el mundo, en los hombres. Estamos viendo cosas tremendas, cosas terribles, asombrosas, que usted se queda, no, o sea, a mí me pasa, escucho las noticias y es tan aberrante, tanta transgresión hay en esas noticias, que usted prefiere taparse los oídos o no terminarlas de mirar todas. El domingo, en 2 programas que dan en la televisión, en canal principal, el 5 creo que es para todos, ahí salieron 2 programas terribles, donde demostraron todo lo que sucede y todo lo que pasa en la Gran Babilonia, en la gran ramera. ¿Cuál es la gran ramera? ¿Cuál es la Gran Babilonia? La Iglesia Católica, donde se peca, se reza y se empata, donde permiten y avalaron el homosexualismo, el incesto, donde los sacerdotes allá en el Vaticano hacen y deshacen con niños, los hieren, los abusan, los sacan en aviones vueltos nada, abusados, rechazados, y ahí mostraron con testimonios y mostraron con todo la maldad que hay allá. ¿Pertenecemos allá o pertenecemos al Señor? ¿Practicamos lo de allá o practicamos lo de acá? Y en el otro programa también, en el que sigue de esos 2 que dan seguidos ahí en la noche. Una señora llevada porque su hogar se le destruyó, el esposo ya había tenido 3 mujeres y ella se llenó de odio, de rencor, de yo no sé, el diablo la llenó de qué. Pues siendo toda una juez, buscó delincuentes, como se sabe la ley, dijo no, yo puedo hacer esto y no pasa nada. Buscó delincuentes y ¿qué quiso hacer? Mandar a matar a la segunda esposa de ese señor. Mandarla a matar. Rencor, odio. No buscó de Dios para que le salvara su hogar o para que se hiciera su voluntad. ¿Qué sabemos? No la podemos juzgar tampoco. Pero siendo toda una juez, vea, la maldad que se está viendo es tremenda.
En los canales internacionales se ve como la ley, los jueces casan homosexuales, dos mujeres con su vestido, con todas las de la ley, homosexuales las casan, se mandan inseminar para tener un bebé y para tener un hijo y para darle qué ejemplo, qué testimonio. Entonces para eso venimos nosotros acá. Para eso nos convertimos, para eso venimos a esta palabra, al Señor, a la iglesia, para vencer todo eso aberrante, terrible, de maldición. Para eso venimos a la iglesia. Por eso esa lucha de que usted se convierta, de que usted venga a la iglesia, de que usted se congregue, de que usted entienda la palabra. Por eso toda esa oposición que vamos a ver acá también en la palabra. Mire lo que dice ahí en Primera de Juan 1:4, retrocedamos también más adelantico. Primera de Juan 1:4. Dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Todo lo que está aquí escrito es para que su gozo sea cumplido. Todo lo que venimos a oír acá en la iglesia es para que su gozo sea cumplido. Para que usted no siga en injusticia, para que usted no siga en error, para que no sigamos en error. Eso es lo que quiere el Señor. Si leemos los versículos anteriores, dice la palabra es viva, la palabra viva. Dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo. ¿Quién es el Verbo? Nuestro Jesucristo de Nazaret. Tocante al Verbo, la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna. A eso venimos aquí a la iglesia, que nos anuncien que hay una vida eterna, pero que esa vida eterna es para condenación del infierno para los que no se arrepintieron, o para condenación de salvación para los que se arrepienten. Sigamos leyendo, fue manifestada y la hemos visto y la testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. No podemos decir que la salvación no se nos manifestó. En carne y hueso, en sangre, se manifestó nuestro Señor hacia nosotros por su amor, por su misericordia. ¿Dónde íbamos? Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Usted viene a la iglesia para tener comunión con los que se quieren santificar más, con los que se quieren salvar, con los que quieren vencer al mundo, vencer el pecado y vencer las maldiciones. Para eso viene usted a la iglesia. Qué bendición y qué privilegio, ¿cierto? A veces no lo entendemos, qué pesar. Y con su Hijo Jesucristo. Estas son las cosas que os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Como decíamos al principio del servicio de la palabra, el Señor lo único que quiere es cumplir su gozo. Pero eso es solamente arrepintiéndonos del Señor. Tanto nos ama el Señor, tanto nos ama Él, que dice la palabra que Él es lento para la ira y grande misericordia. En el Salmo 103, si quiere busquémoslo, en el Salmo 103. En el versículo 8, dice, misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Mire que el Señor cumple su palabra. ¿Cuántas personas dicen, ay, pero cuánto hace que están diciendo que el Señor viene, que el Señor va a desatar su ira? El Señor está cumpliendo su palabra y se la está cumpliendo a usted que lo quiere ver salvo. Y Él está siendo lento para manifestar su ira también, porque así como manifestó nuestro Salvador, también va a manifestar su ira. Él aquí no está diciendo que Él no tiene ira, está diciendo que tiene ira y que está siendo lento para la ira. Y Él está siendo lento para la ira por usted, por el que no se ha salvado, por el que no se ha dispuesto a buscar del Señor, a convertirse y a decir, no quiero más maldición, no quiero más pecado. Él es lento para la ira. Nosotros tenemos que entender
que nuestro gozo no lo determina el mundo, que nuestro gozo, nuestra libertad no la determinan los deseos de la carne. El ser humano ha llegado a la peor depravación, a la peor aprobación de maldad para solamente por hacer lo que le deleita, lo que le place, lo que, perdónenme la palabra, lo que le da la gana. Pero después de que el ser humano hace lo que le place, lo que le deleita, lo que le da la gana, ¿cómo queda? Vacío, rechazado, abusado, defraudado, vuelto nada. Pero, vea, esta palabra de hoy es eso, es esperanza. Esta palabra de hoy le está diciendo a usted que si hoy usted y yo estamos aquí, estamos vivos, es porque Dios nos ama mucho y le quiere dar a usted la oportunidad de que usted no siga así y de que usted tiene esperanza, que tiene salvación y que el gozo que usted quiere y necesita, Dios se lo va a dar. El que sí le sacia, el que sí le va a tener a usted eternamente feliz y contento. El resto, todo es pasajero, dice la palabra, ¿cierto? Todo es pasajero. Entonces nosotros tenemos que entender y determinarnos que no debemos estar dejándonos engañar del mundo, dejándonos engañar del que nos diga, venga, siga pecando, sálgase de allá de la iglesia, venga, hagamos lo que nos parece, no lo que dice la palabra. Venga, casémonos en lesbianismo, hagamos no. Nosotros tenemos que cambiar nuestra vida. Vamos a Malaquías 3:13, por favor. Es un libro anterior a Mateo. Malaquías 3:13. El título de esa palabra, ¿ya están ahí? Dice diferencia entre el justo y el malo. Si hay una diferencia, ¿cierto? Dice, empezamos en el versículo 13, dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice el Señor, y dijiste, es que hemos hablado contra ti. Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Cuántos de ustedes les han dicho, o ustedes mismos a veces, no, pero por demás este es Dios sirviéndole a Dios? Estar allá en esa iglesia, estar leyendo palabra, estar dejándome decir lo que dicen allá, que los mandamientos, que cumplirlos, que no sé qué. Así a veces ha pasado el pensamiento en todos y cada uno de nosotros. Dice, habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley? Mucho. No se deje engañar. ¿Cómo así que qué aprovecha que guardemos su ley? Mucho. Guardar su ley es para bendición, para salvación, para estar sano, para estar libre, para estar gozoso. Su ley, y que andemos afligidos en presencia del Señor de los ejércitos. El 15. Decimos, pues ahora bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, y solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. A veces nosotros pensamos porque vemos a los soberbios, a los altivos, a los malos los vemos prosperar, los vemos en lugares de eminencia, ¿no? Comillas, en lugares altos como los vemos prosperados, entonces decimos que no, que para ellos porque sí, para nosotros no. No, sigamos leyendo. El 16 dice, entonces los que temían al Señor, ¿quiénes? Los que temían al Señor. Entonces los que temían al Señor hablaran cada uno a su compañero, y Elohim escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él, para que los que temen al Señor Elohim y para los que piensan en su nombre. Está siendo escrito en un libro todas sus obras, todo lo que usted hace está siendo escrito en un libro. El 17 dice, y serán para mí especial tesoro. A los que le temen el Señor son especial tesoro. ¿Usted quiere ser especial de tesoro del Señor? Séalo porque del diablo sí no somos especial tesoro. Él da, pero después destruye. Él da, pero después quita. Él da, pero engaña.
pero Dios no, dice que para Él seremos su especial tesoro. Dice, entonces os volveré, perdón, el 17, y serán para mí especial tesoro, ha dicho el Señor de los ejércitos. En el día en que yo actúe, va a haber un día en que el Señor actúa, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que sirve. Hay condiciones ahí, ¿cierto? El Señor sí nos perdonará en el día, en aquel día que ha de venir, pero nos perdonará como el padre a su hijo que sirve. Sígale sirviéndole al Señor, sígale temiendo. Temer al Señor es servirle. Congregarse, buscarlo, orarle es servirle para que Él lo salve y usted sea su especial tesoro. El versículo 18 dice, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Así usted ahorita no vea la diferencia, pero la diferencia se ve porque se ve y se va a ver porque se va a ver entre el justo y el malo, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve a Dios. Si la palabra lo está diciendo acá, no lo estoy diciendo yo. Vamos al capítulo 4, dice el advenimiento del día del Señor. ¿Qué es el advenimiento? Su venida, su llegada, su llegada. Dice el versículo 1, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día vendrá, los abrazará, ha dicho el Señor de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, ¿más a quiénes? A vosotros, a los que le tememos, a los que le buscamos, a los que cumplimos sus mandamientos, dice, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. El Señor, a ustedes, a nosotros, a los que le tememos, nos nacerá el sol de justicia. ¿Y sabe cuál es el sol de justicia? Nuestro Yeshua Hamashia, Jesucristo de Nazaret. Ese es el sol de nuestra justicia. Y aquí dice que a los que le tememos nos nacerá en el momento, nos aparecerá, se nos manifestará en el momento que lo necesitemos para la salvación, en el momento de su advenimiento y de su llegada. Pero si le tememos, pero si lo buscamos, pero si nos arrepentimos, dice aquí. Y mire todo lo que viene para nosotros. Los que dice, y en sus alas traerá salvación. Vea lo que necesitamos. ¿Está quien lo salve? ¿Está que se ahoga? Vea, traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como de becerros de la manada. El versículo 3 dice, hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza. No se preocupe por los malos, que el Señor va a permitir que hasta bajo nuestros pies sean hollados como ceniza. El versículo 4 dice, acordaos de la ley de Moisés mi siervo. O sea, ¿cuál es la ley? Está, la palabra. Ahí está toda la ley. Y dice que nos acordemos, que no la descuidemos, que no nos olvidemos. Dice, acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Nosotros hemos sido reinjertados a Israel por su misericordia. Y dice que a Moisés le encargó ordenanzas para que nosotros las cumplamos, mandamientos. Es una orden, no es que si usted quiere cumplirla, no es que si usted le parece cumplir los mandamientos, son ordenanzas. Y cuando Dios dice es una orden, es una orden. Si nosotros nomás a nuestros papás o los hijos a nosotros, cuando decimos es una orden, le decimos a un niño, el niño tiene que entender que es una orden y tiene que hacerlo. ¿Cuánto más nosotros ya adultos, ya con experiencia de esta vida, con tantos males que hemos pasado, no entender que es una orden que cumplamos su ley y sus mandamientos? En el versículo dice, he aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor grande y terrible. El Señor nos manda profetas, mandó a Elías y mandó a miles de profetas que vemos ahí en la palabra. Aquí hay un profeta, nuestro apóstol Fernando el domingo. Qué palabra profética tan tremenda la que nos dio.
No le faltó nada de predicarnos. Nos predicó de salvación, nos predicó de finanzas, cómo tener finanzas, nos predicó de bendición, nos predicó de la familia, nos predicó de todo. Profetas hemos tenido, no va a haber ninguno que diga, a usted no le dijeron, a usted no le mandé a avisar que se salvara de todas esas maldiciones del mundo, del pecado, de todas esas perversiones. El versículo 6 dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Es mejor que se vuelva al Padre. Es mejor, nos conviene volvernos al Padre, no sea que Él venga y nos encuentre en el lugar equivocado, en el mundo, en pecado, en lo que no nos conviene para salvación. Entonces, el Señor hoy nos ha querido hablar para que nos volvamos a Él. Él nos está dando la oportunidad. No va a haber quien diga que no ha tenido la oportunidad. Nosotros, usted y yo, por el estar hoy aquí, somos un reflejo de su gracia. No lo merecíamos, pero aquí estamos. Y somos un reflejo de su misericordia. Y somos la evidencia. Somos la evidencia. No dependemos. Usted tiene que aprender que usted no depende de que si Dios le hace un milagro, si Dios hace las cosas como a usted le parece, como usted quiere o como a usted se le dé el deseo. No, usted tiene, Dios le dé o no le dé, pase o no pase, suceda o no suceda, haya milagros y todo eso, usted tiene que pasar un proceso. Y usted tiene que decir, no, yo con todo seguiré al Señor. Con todo lo que pase, a Él es al que le creo. Con todo lo que venga, tenemos que hacer como pasó en el libro de Daniel. En el versículo 6:16, le dijeron a Daniel, el Dios a quien continuamente tú le sirves, Él te libre. Y yo digo, sí, amén. El Dios a quien continuamente yo le sirvo, Él me libre. Y todos lo van a ver y todo ojo lo verá, que el Dios a que nosotros le servimos, Él nos libra, Él nos salva, Él nos bendice. Y que usted tiene que entender que usted debe estar con el ganador, con el que no empató ninguna. El diablo sí las tiene todas perdidas, el mundo las tiene todas perdidas, pero nuestro Dios, nuestro Elohim y Rey, Señor Dios Todopoderoso es el ganador. Nosotros tenemos que vivir en una fe obediente. No es, ay, yo creo en Dios, pero ¿qué? Nada que obedezco. Ay, yo creo en Dios, yo creo en Diosito, pero nada que obedezco, nada que me convierto, nada que cambio mi vida. No, yo tengo que saber a qué Dios yo le he creído, a qué Dios yo le sirvo y confiar, como dice la Biblia hebrea, la original. La emuná obediente, la fe tiene que ser obediente, con obras de obediencia. Así tiene que ser su fe, nuestra fe. Tenemos que seguir orando, tenemos que seguir intercediendo, congregándonos, buscando del Dios, santificándonos más, dándonos la lucha y el poder y el sacrificio de venir a buscarlo, de dar testimonio. Eso es lo que tenemos que seguir haciendo nosotros para poder vencer al mundo, para poder vencer las maldiciones, la carne. Es tiempo de estar creyendo, es la palabra que Dios tiene para mí. Usted tiene que saber la palabra rema que Dios tiene para usted, no lo que le dice el hombre. Usted sí tiene una palabra que Dios tenga para usted, una palabra rema que Dios la dijo y usted pueda decir, yo sé que Dios me la va a cumplir. Y que si Dios lo dijo, así será. Nosotros lo que tenemos que estar haciendo es lo que dice en Marcos 10:47. Vamos allá. Dice, el ciego Bartimeo recibe la vista. Dice, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí.
y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Nosotros tenemos que clamar más: Hijo de David, ten misericordia de nosotros que hemos sido pecadores. Entonces Jesús nos va a responder. Entonces Jesús, desentendiéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Nada más y nada menos que Jesús. Eso es lo que está diciéndote hoy el Señor. Ten confianza, levántate, levántate, te llama. Jesús hoy te está llamando, hermano. Hoy usted que vino acá, que es primera vez que viene, que volvió al Señor, que volvió a la casa de Dios, mire, levántese, el Señor lo está llamando para tener misericordia de usted. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. El versículo 50 dice: entonces arroje su capa del mundo, del pecado, se levantó y vino a Jesús. El 52 dice: respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Hoy el Señor te dice: ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo: muéstrame que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista, y enseguida caminó con Jesús. Hoy el Señor nos está diciendo eso. Usted tiene que decirle al Señor: Padre, que yo recobre la vista, que yo deje estas vendas, que yo quite estos velos, esta ceguera, esta sordera que yo tengo contigo, Señor, esta ceguera espiritual, que yo me vuelva en sí contigo, que yo vuelva contigo, que yo te reconozca que tú eres mi Señor y Salvador. Y Yahshua le va a decir a usted hoy: vete, tu fe te ha salvado. Su fe obediente de hoy, su fe de volver con el Señor, su fe de seguirlo buscando, de temerle, lo ha salvado a usted hoy, hermano. A usted, a todos los que hoy estamos acá, a todos los que le tememos, y lo vamos a seguir buscando, pase lo que pase y suceda lo que suceda. Póngase en sus pies, por favor, y orémosle al Señor para que nos dé el poder, para que nos dé la fuerza para seguir con Él. Dice en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra. Para eso es que usted viene a oír la palabra, para que la fe y la confianza en Dios se le active y usted se deje guiar por Dios. Para eso estamos aquí. Levante sus manos y dígale: Señor Dios Todopoderoso, Padre Celestial, Padre, que yo vuelva en sí, Padre, que yo recobre la vista, Padre, que yo vuelva a ti, Padre, que yo quite mi ceguera espiritual, que yo te reconozca, Padre, que yo quite mi terquedad, mi pecado, que yo me aleje del mundo, Padre, que yo me aleje de todo lo que me tengo que alejar, Padre Celestial. Hoy te lo clamamos, Padre, hoy te lo pedimos: danos el poder de tu fuerza, anímanos, Padre, quítanos todo desánimo, dígale, quítame todo desfallecimiento, toda desconfianza, todo desánimo, Padre. Hable con el Señor, ahí está Él. Dígale: quítame, Señor, todo desánimo, toda desconfianza, todo desfallecimiento. Quítame todo deseo de pecar, Padre. Así yo quiera pecar, santifícame más, Padre. Santifícame más, te lo clamo y te lo suplico. Te lo ruego, Padre Celestial, santifícame más. Dispóngase, levante las manos al trono de su gracia. El trono de la gracia del Señor está arriba. Póngase de pie y reconozca que usted necesita de Dios, que Él es poderoso, que Él es grande, que Él es misericordioso y que Él puede hacer con nosotros lo que pensábamos que no podía hacer. En su palabra en Isaías 40:29 dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Si usted estaba cansado por tanto pecado, por tanta maldición, por ir de allá para acá, por no encontrar justicia, por no encontrar solución, hoy ha llegado al que sí le da solución, al que le da las fuerzas, al que lo reanima. Déjese reanimar del Señor.
Dice, Él da el esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Y levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Usted lo cree, hermano? Levante sus manos, dígale: Señor, dame fuerza, dame nuevas fuerzas para obedecer tu palabra, para ponerla por obra, para creerla, para renunciar a toda maldición, a toda injusticia. Padre, dame nuevas fuerzas, te lo clamo. Tú lo dijiste aquí en Isaías 49:25, que tú me darías nuevas fuerzas, Padre, que persevere, que insista, que los que te temen, que los que te aman seremos tu gran tesoro, Padre celestial. Yo quiero ser tu gran tesoro, Padre. Yo quiero ser tu gran tesoro, Padre celestial. Dígaselo, tenga una comunión con Él, tenga una conversación con Él, tenga una petición con Él y Él se la va a conceder, hermano. Él se la va a conceder. Él le va a dar las fuerzas. Yo también he estado por desfallecer. Yo también he sentido debilidad. Yo también me he sentido fatigada. Yo también me he sentido cansada. Mis apóstoles también. Los más fuertes también. Los jóvenes también. Pero Él aquí está diciendo en su bendita palabra. Y nos dice que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él dice que da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Si usted no tenía fuerzas, hoy se va con multiplicadas fuerzas del Señor. Y hoy usted va a ser de los que le temen, de los que te buscan, de los que van a hacer la diferencia en este mundo, de los que sus familias, sus hijos van a hacer la diferencia, hermano. Créale al Señor, órele, búsquele, persista, así se sienta cansado, así se haya sentido desfallecido. A partir de hoy Él le da el poder de su fuerza, como está escrito también en Efesios 6:10. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hermano, siempre vaya y fortalezcase en el Señor, en el poder de su fuerza. Hágalo, hermano, hágalo, ore, clame, pídale al Señor, pídale al Señor. Dele las palmas al Señor, dele gracias al Señor Dios Todopoderoso y sígalo buscando y siga con Él hasta el fin. Sígale, toda la gloria es para Él, toda la honra, toda la alabanza y toda la exaltación. Jesucristo basta, Jesucristo basta, mi castigo recibió y su herencia me entregó. Levanta las manos, adórale. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Levanta tus manos ahí. Deme audio acá. Levante sus manos. Quiero que cierre sus ojos. Usted ha recibido una palabra poderosa hoy. Una palabra de poder. Me impresiona mucho esa palabra del primer libro de Juan, capítulo 5, donde dice que si usted es santo, ninguna brujería lo podrá tocar, ninguna maldición lo podrá tocar, porque nuestro Padre Celestial lo guarda. Yo estaba orando y esa palabra me cruzó el corazón. Ninguna brujería, ninguna hechicería puede operar en contra de ningún hijo de Dios. Eso está en el libro de Números, capítulo 23, versículos 20, 21 y 23. Y termina diciendo que Dios nos va a bendecir. ¿Cuántos quieren eso? Levante su mano al cielo. Padre, yo te doy gracias por tu palabra y por tu sierva que ha permitido que tú la uses y ha dejado usar de ti, Señor. Ahora pido por el auditorio, Señor, por los que nos ven en internet, por la radio, por la televisión. Yo te pido que esta palabra, Señor, que ha sido hoy lanzada para cada corazón, bendiga, Señor, a cada persona que está en este lugar, que nos oye y que nos ve. Padre, oro por la nevera y la alacena de cada persona de esta iglesia, de cada siervo fiel, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador, Yahshua HaMashiach. Y te pido, Padre, una protección especial. ¿Cuántos lo quieren? Levante sus manos y dile: Padre, yo recibo esta bendición especial
en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de tu único Hijo. Dígale: Padre, perdona mis pecados. Te abro las puertas de mi corazón y te pido, ven a vivir dentro de mí. No te escucho, iglesia. Dígale: ven a vivir dentro de mí. Porque si tú vives dentro de mí, ninguna brujería, ningún mal me puede llegar. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, recibo tu palabra y te pido, Señor, borra mi nombre del libro de la muerte que está en el infierno y escríbelo en el libro de la vida que está en el cielo. Y termina la obra que hoy empiezas en mí, porque quiero toda esta bendición. Dígalo fuerte: quiero toda esta bendición. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Yahshua HaMashiach. Amén. Amén. Y amén. Dele ese aplauso.